Estamos en la vía al mar, a nuestro mar, al Urabá antioqueño, al mar de Colombia, al mar de Antioquia. Ya terminamos de construir el túnel más largo de América, con una extensión cercana a los 10 kilómetros. Pero si la nación no concurre con sus aportes, esta obra pasará a ser el elefante blanco más vergonzoso de nuestra historia. Entre el departamento de Antioquia y el distrito de Medellín ya han puesto 2/3 partes de las inversiones requeridas para este proyecto. La ejecución a cargo de los entes territoriales, Gobernación y Medellín, va superior al 90%. En cambio, los aportes de la Nación registran tan solo avances del 46% y aún quedan faltantes por más de 650.000 millones a cargo de la Nación. Hoy desde aquí le hacemos un llamado, un pedido respetuoso y firme al Gobierno Nacional. Por favor, terminen la obra, pero si no está en su interés o en su posibilidad terminarla, entréguenos la obra. Nosotros no podemos hoy invertir en ella porque sería un detrimento patrimonial toda vez que no está bajo la tutela de la Gobernación. Si nos la entregan, aquí ya nos ingeniaremos cómo la terminamos. La debemos terminar para conectar al suroccidente de Colombia con el mundo. Y por supuesto, esas oportunidades pasan por Antioquia. Siguen los problemas. Ahora es con los vertederos de basura. Altair se llama el que recibe los desechos o las basuras de Medellín, su área metropolitana y 43 municipios. La anterior administración se comprometió a tratar de solucionar el problema, pero no lo hizo. Sin embargo, el alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, dice que la ciudad tiene que salir adelante, él la tiene que sacar adelante sin importar los problemas que haya encontrado. Escuchemos pues al gerente de EPM, al gerente de Envarias y al alcalde de Medellín sobre ese delicado problema que es realmente una emergencia sanitaria la que estamos a puertas de vivir. EPM prestamos ese servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. Envarias hace la disposición final de estos residuos provenientes del distrito de Medellín y de 40 municipios de Antioquia. Vamos inicialmente a darle la palabra a nuestro gerente general, posteriormente el gerente de Envarias nos va a hacer una exposición y finalizamos con nuestro alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM. Entonces, adelante, gerente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por atender este llamado. A ver, acabamos de salir de una reunión que tuvimos con el señor gobernador, obviamente pues el señor alcalde y todos los alcaldes de los 43 municipios en los cuales tienen o depositan los residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera. En esta reunión que tuvimos les mostramos, y enseguida lo haremos con ustedes, la situación que tenemos en este relleno sanitario. Desde que estábamos en la Comisión de Empalme y la primera declaración que en su momento advertíamos y llamábamos la atención en la situación en que estábamos o lo que nos habían presentado del relleno sanitario. Sin embargo, después de que ya tomamos posesión y hemos empezado en este casi 2 meses que llevamos de administración, vemos que la situación es muy compleja, una situación que lleva esta complejidad de unas decisiones que desafortunadamente no se tomaron en su tiempo y que eso nos llevaron a que la situación que estamos viviendo hoy sea de suma complejidad y de poner mucha atención en lo que representa el relleno sanitario. Ahorita más adelante, en la exposición que va a dar el gerente de Envarias, veremos que, para ponerlo así como una cosa elemental, si tenemos una emergencia más crítica a lo que tenemos hoy en La Pradera, el único punto que tendríamos más cerca para llevar todos estos residuos sólidos es Cali. Usted ya saben la magnitud que eso implicaría, no solamente en términos de la disposición de estos residuos, sino en lo del transporte, lo que implicaría llevar desde Medellín hasta Cali, y no solamente para Medellín y el área metropolitana, son para 43 municipios que tenemos, que están depositando estos residuos.
lo que nos lleva, y por eso la urgencia, y se planteó en la anterior junta directiva de EPM que la tuvimos la semana pasada, el llamado de la junta y el alcalde como presidente de la junta, es que esto lo teníamos que dar a conocer en términos de qué encontramos y también qué estamos haciendo. Y en ese que estamos haciendo, pues también ahorita Gustavo los pondrá al tanto, pero lo que implica hoy, afortunadamente, por las condiciones del fenómeno del niño, nos favorece, porque cuando no hay lluvias, pues la situación que hoy tenemos en la pradera nos facilita que podamos ir haciendo esas acciones, y estamos contra el tiempo, haciendo esas acciones en aras de poder tener la solución con otro vaso que vamos a adecuar en el inmediato plazo, pues, pero ese inmediato plazo, dependiendo de las lluvias, sería hasta enero del 2025. Entonces, no quiero extenderme más para que Gustavo nos pase la exposición, y luego el señor alcalde pues también ya de sus impresiones finales y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo dijo el gerente, la idea es presentarles a ustedes la situación que se viene presentando en el relleno sanitario de La Pradera, específicamente en el vaso Altair, donde a partir de decisiones que no se tomaron a tiempo, decisiones mal tomadas, nos tienen en una situación muy crítica de inestabilidad del vaso. Entonces, básicamente lo que les queremos mostrar es la situación con lo que nosotros nos encontramos, y de igual manera cuáles son las acciones que nosotros venimos adelantando en estos momentos. Bueno, y entonces, para que todos tengamos un contexto general, el relleno sanitario se encuentra ubicado en el municipio de Don Matías, a una distancia de 57 kilómetros de Medellín. Este es un tema muy importante porque en este momento, pues dentro de lo que nosotros decimos como un contexto de las decisiones que no se tomaron, aquí es muy importante hacer un zoom, que se los haga de manera pequeña, la estación de transferencia que ya debía estar lista, la cual no tenemos en este momento, y los vehículos se están generando un desgaste muy grande por estos tantos kilómetros que tienen que recorrer para llegar al relleno sanitario. Esta es la distribución de los residuos que llegan al relleno sanitario, donde de la región occidente son 7 municipios, área metropolitana son 10 municipios, aquí muy importante que es el 87.4% de los residuos que llegan al relleno sanitario. Suroeste 9 municipios, oriente 4 municipios, nordeste Magdalena 6 y el norte 6. Importante acá, el hecho de el impacto que nos genera a nosotros un bloqueo como el que tuvimos en días pasados, donde prácticamente el 95% de los residuos no pudieron llegar a disposición final, y el hecho de estar 1 o 2 días bloqueado el relleno sanitario produce caos en la ciudad con el manejo de los residuos, con la recolección de los residuos, porque los vehículos se quedan parados, ya sea yendo o viniendo. Entonces es muy importante, aquí el llamado que hacíamos ahora a los otros alcaldes es empezar a buscar también soluciones particulares en cada uno de los municipios, independiente al relleno sanitario. Área que impacta el relleno sanitario: 4 veredas de Don Matías, 6 veredas de Santo Domingo y 9 del municipio de Barbosa. Lo que queremos acá inicialmente es que todos tengan un contexto general de qué es el relleno sanitario. Ahora lo manifestaba el alcalde, nosotros en nuestros hogares generamos residuos y muchas veces no sabemos qué es el proceso que se tiene que hacer, hasta dónde viajan los residuos para poder al final ser dispuestos. Este es el relleno sanitario de La Pradera. Aquí entran inicialmente los vehículos, acá es donde se pesan. Hay unas oficinas, la parte administrativa acá, un restaurante y la planta de tratamiento. Para que tengan un contexto general sobre los vasos que ha tenido el relleno sanitario, aquí es los vasos, nosotros llamamos técnicamente un vaso, es al sitio donde se disponen los residuos, allá es donde llegan los residuos. Cada vaso es un punto específico dentro del relleno sanitario donde se van disponiendo los residuos. El primer vaso, el primer punto, fue el de la carrilera. Este estuvo operando hasta el 2004. Cuando ya llega a su capacidad máxima, en ese momento ya empieza todo un proceso de cierre y de posclausura de este vaso o de este punto específico.
Este fue el primero que se utilizó, ya está cerrado. Después siguió este segundo vaso o punto, que es el de la música. En este momento estamos disponiendo en esta zona que se llama el vaso Altair, y próximamente empezamos a disponer en el vaso La Piñuela, que más adelante les vamos a contar la situación de este vaso o este punto. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Los residuos se están moviendo como en forma, así pues como de cuchara, donde se están generando unas grietas en el vaso. Estos son los puntos, estos puntos rojos son los donde se están generando mayores presiones y están haciendo, se genera ese volcamiento de los residuos sobre la parte del dique sur. Igualmente pues están dañando unas cunetas que son las que llevan las aguas de lluvia. En términos generales, lo que viene pasando acá es un movimiento constante en masa del vaso, lo cual pues está generando una gran inestabilidad y un gran riesgo. Para adelantarnos sobre la línea de tiempo de las actividades que se vienen haciendo en este momento, el año pasado se toma la decisión a través de Corantioquia, dice no podemos seguir disponiendo en este punto. Se empieza a adecuar esta zona que es cambio menor, allí es donde actualmente se están disponiendo los residuos, pero esta zona de cambio menor únicamente tenemos capacidad para disponer allí hasta abril, hasta la segunda semana de abril. Entonces es allí donde nosotros ya tenemos que tomar la decisión de buscar un nuevo punto donde poder llevar estos residuos, que es básicamente en esta parte de acá, en esta parte superior. Esta parte requiere una modificación de la licencia ambiental. Eso fue algo que nosotros también advertimos durante el empalme. Le hicimos la advertencia a la administración anterior de la necesidad de erradicar la modificación de la licencia. Se suponía que le iban a tener para el año pasado. Al no tenerse esta modificación de licencia y al presentarse la inestabilidad que hay en este momento, nosotros nos acogimos a la declaratoria de contingencia ambiental. Bajo esta declaración de contingencia ambiental ya nosotros podemos entrar a hacer las adecuaciones que requiramos, lógicamente con el acompañamiento de Corantioquia. Lógicamente después tendremos que hacer las compensaciones y tramitar los permisos que sean necesarios para poder, digamos, que cumplir con los requerimientos que Corantioquia nos está exigiendo. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, para concluir, lo que hay que decir es que nos dejaron un desastre absoluto. Cada día que pasa, cada que vamos revisando sobre las entidades, el problema de cada día es peor que el del día anterior. Es muy grave que teniendo el tiempo para haberlo hecho, no hayan adecuado el famoso vaso de La Piñuela para tener donde disponer los residuos sólidos de 41 municipios, no solo en Medellín, son 10 municipios del área metropolitana, más 31 municipios de toda Antioquia. Esta es una situación delicadísima porque se necesitaba tener adecuado el vaso de La Piñuela en el relleno sanitario de Pradera para poder disponer aproximadamente 3.500 toneladas diarias de residuos sólidos que se generan en 41 municipios. Entonces ya han visto ustedes la descripción. ¿Cuál es la realidad de esto? Desde julio del 2022, empresas varias tenían la licencia ambiental para adecuar y construir el vaso de La Piñuela. No lo hizo. Y hoy, por esa irresponsabilidad, por esa desidia con las entidades y con la ciudadanía y en el manejo de lo público, estamos hoy al portas de una grave crisis sanitaria sin precedentes en la historia de ninguno de estos municipios. Y esto es muy grave, ¿por qué? Porque es que es una crisis ambiental, es una crisis sanitaria, es una crisis sin precedentes. Si cuando el camión de basura se demora 2 horas en pasar por las calles de las ciudades se genera un caos absoluto, ahora solo imagínense ustedes donde se llegue al momento en el que no se tenga dónde disponer los residuos sólidos. Y yo quiero decir que sobre esto ya habían advertido algunos medios de comunicación desde el año pasado y la administración anterior negaba la problemática, pues lo que denunciaron es cierto que no hicieron las adecuaciones, es cierto que no priorizaron la inversión, pero eso sí,
sí priorizaron el contrato de cargue lateral con unos empresarios catalanes cuestionados. Ese sí lo priorizaron por 251.000 millones de pesos. Un sistema de cargue lateral cuando esta es una ciudad de lomas, que es otro de los temas que estamos revisando frente al tema del contrato por 251.000 millones de cargue lateral. ¿Qué acciones siguen? Ya todas las que anunció Gustavo como gerente de empresas varias y las que acaba de anunciar John Maya como gerente de PM. ¿Qué acabamos de hacer nosotros de manera responsable? Una vez ya fuimos informados en detalle en la junta de la semana pasada, luego de que empresas varias, por fin ya pudo tener toda la información de lo que había ocurrido, de lo que puede llegar a ocurrir, nos presentan la información. En la junta del jueves pasado convocamos a los 41 alcaldes de los municipios que disponen los residuos sólidos en pradera para comentar esta situación, en la cual también nos acompañó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, porque este es un problema no de Medellín solamente, ni de los 10 municipios del área, es un problema departamental y un problema nacional. Es muy delicado lo que está ocurriendo. Entonces, dos cosas importantes para poner en contexto. Ya Gustavo lo dijo. Donde estamos disponiendo hoy, justamente esa zona se agota, justamente en términos de capacidades, la primera, segunda semana de abril. Estamos hablando en un mes y una semana, para que entendamos la realidad de lo que está. Se están haciendo otras adecuaciones porque se tuvo que declarar la emergencia ambiental. Y tuvimos que declarar la emergencia ambiental. Por eso estamos pudiendo hacer las adecuaciones. Y luego en esa zona se va a disponer aproximadamente hasta septiembre. Y de septiembre a enero, cuando creemos estará listo el vaso de la Piñuela, que tenemos que empezar a intervenir y adaptar, se tendrá que disponer en el vaso de la Música, que ya tenía plan de cierre, que ya estaba cerrado. Tenemos que volver a una zona por emergencia ambiental, justamente para que no se genere el desastre ambiental en el departamento y en 41 municipios del departamento. ¿Qué sigue? Sigue básicamente la adaptación del vaso, la Piñuela, que es una de las soluciones que se da a 7 años. Esperamos tenerlo listo en enero del año entrante. Es una adecuación de más de 7, 8 meses. Y por eso es que nosotros sí denunciamos que la administración anterior, teniendo el tiempo y la plata y la licencia ambiental desde julio del 2022, no hicieron la adecuación. Y ahora, en medio de esta emergencia ambiental, nos corresponde a nosotros hacer la adecuación, pero ir solucionando al mismo tiempo para no presentar la crisis sanitaria. ¿Qué sigue ahí? Varias cosas. En la junta que tendremos mañana, que es una junta extraordinaria de EPM, se traerá la propuesta de capitalización de EPM a empresas varias, aproximadamente por 350.000 millones de pesos, para que empresas varias, con los recursos existentes que tienen, más la capitalización de EPM, pueda hacer una inversión que está cercana a los 700.000 millones de pesos. De ese orden es la inversión, para un vaso que le puede dar vida al relleno sanitario aproximadamente a 7 años. Y nosotros de manera responsable llevamos esto mañana a la Junta. Seguir muy pendiente de las adecuaciones, que no se presente la emergencia, pero como se lo hemos dicho a los alcaldes, alrededor de esta crisis también encontramos una oportunidad, y es que generemos conciencia ambiental. Necesitamos llevar menos residuos sólidos a los rellenos sanitarios. Necesitamos empezar a separar en la fuente. Necesitamos empezar a generar una cultura ambiental desde las escuelas, que es parte del plan que vamos a implementar desde ya, que tenga efectos a corto, mediano, pero sobre todo a largo plazo, frente a una conciencia que estos rellenos sanitarios no son infinitos en el tiempo. Esto es un problema en todo el país y en todo el mundo. Entonces, si por ejemplo Piñuela tiene capacidad para 7 años, si logramos cultura ambiental,
si logramos separación en la fuente y si logramos economía circular, puede durar más de los 7 años, 10, 12 años o inclusive más. Y vamos a necesitar buscar, y la instrucción que le hemos dado ya en la Junta con el gerente a EPM, es que empiece desde ya a buscar soluciones de nuevas tecnologías que hoy se aplican en el mundo para dar solución al tema de residuos sólidos, donde pueden ser una alternativa temas de incineración de residuos sólidos y generación de energía. Ese tipo de soluciones que existen en el mundo los puede liderar una empresa como EPM y los técnicos de EPM y empresas varias que tienen una gran capacidad. Que no solo sea una solución para Medellín o para Antioquia, sino para Colombia y, por qué no, para muchas ciudades de América Latina. Entonces, de aquí en adelante lo que sigue es buscar esas soluciones reales, pero yo sí quería, sobre todo, cabeza del gerente John Maya, con el gerente de empresas varias, con los alcaldes de 41 municipios que se verían afectados, sus comunidades, y con el gobernador, advertir la grave crisis que heredamos, que nos dejan y a la cual le estamos buscando una solución real. Es muy grave, además, muy delicado, que todo lo que se dijo en el empalme, una vez ganamos las elecciones, y en los compromisos que hicieron en el empalme, porque les advertimos de la gravedad del tema, se habían comprometido a presentar reforma de la licencia ambiental a Corantioquia y de hacer unas adecuaciones, y no hicieron ni lo uno ni lo otro. No les importó el problema durante todo ese tiempo, y menos cuando ya estaba develada la intención y la gravedad de lo que estamos recibiendo. A mí me da mucha tristeza, la verdad, la forma como recibimos nosotros estas entidades que son tan buenas y cómo literalmente fueron advertidos de esta situación, tanto gerente de EPM, junta directiva de EPM de su momento, gerente de empresas varias y junta directiva de empresas varias. Todos sabían y no hicieron nada. Esa es la realidad. ¿Y la plata? Vamos a seguir avanzando. Nosotros, ya Gustavo fue muy claro en el plan, vamos a mantener muy informados a los alcaldes, a las autoridades y a las comunidades de los 41 municipios. Vamos a mantener muy informados a los medios de comunicación, a cada uno de ustedes, a la ciudadanía, para que con las acciones que estamos realizando evitemos la crisis sanitaria.